Empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas días o noches, amigos de la biblioteca de Shlomo. A mí es un privilegio el hecho de estar aquí contigo en un día más, un día sumamente bendecido, un día lleno de misterio. El día de hoy vamos a hablar sobre la ley de polaridad. Pero también quiero saludar a todos los amigos que nos han seguido en las diferentes redes sociales, a todos los amigos que nos apoyan ahí en YouTube, ¿verdad? Y en Spreaker, en Evox y por supuesto en Facebook Live, en la página oficial de Ser Tu Ser. Este audio va especialmente para los suscriptores de Ser Tu Ser. En esta página damos un poquito más de cosas extras, ¿verdad?, que las otras páginas habituales. Y bueno, también quiero aprovechar para invitarte a nuestro próximo Congreso del Misterio 2018, 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Anaheim, California. La información está en la descripción de este audio. Y bueno, espero verte ahí este 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Anaheim, California. Vamos a regalar boletos. Vamos a regalar boletos a las primeras personas que nos digan cuál fue el primer tema que la biblioteca de Shlomo tocó o cuáles han sido los temas más trascendentales que te hayan a ti impactado. ¿O qué es lo que te gusta de la biblioteca de Shlomo? Mándanos un texto y te vamos a regalar 2 boletos preferenciales para que nos acompañes en este Congreso del Misterio, que va a estar espectacular. Vamos a tener aproximadamente 6 invitados de honor y es un decreto que hago que para el próximo año vamos a traer a un maestro desde la Ciudad de México. Es un maestro de Reiki que tiene más de 300 escuelas alrededor del mundial, pues nacional también, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a estar hablando de esas temáticas y mucho más. Comunícate con nosotros al 562-346-8213. Una vez más, 562-346-8213 en la ciudad de Los Ángeles, California. Y bueno, pues esto es para los amigos que viven en los Estados Unidos o en Los Ángeles, California. Y bueno, no te vas a poder perder este Congreso de Misterio 2018, el 3 y 4 de noviembre. Va a ser sumamente espectacular. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de una ley muy importante, una ley sumamente poderosa que si la sabemos usar correctamente y sabemos el significado de estas leyes, podríamos evitar el sufrimiento, ¿sí? Es muy importante
porque estamos entrando a una nueva etapa como humanidad, amigos. Bueno, vamos a hablar sobre la ley del principio de polaridad. El principio de polaridad, todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las partes y todas las verdades son semi-verdades todas. Las paradojas pueden reconciliarse. ¿Esto qué te quiere decir? De que nadie tiene la verdad absoluta. Hay mucha gente que sigue peleando su verdad, sigue creyendo que tiene la verdad absoluta y es muy desgastante, de verdad, es demasiado desgastante pensar que tenemos la verdad absoluta, porque la mente nos juega jugadas que nos hace pensar, el ego, que tenemos la verdad absoluta cuando realmente solamente somos una partícula de la verdad, ¿sí? Pues el mismo maestro Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida, ¿sí? Y él mismo decía que aquel que no vive dentro de él, pues no tiene la verdad, ¿sí? Y bueno, es muy importante establecer ese punto, ¿verdad? Y respetando todos los puntos de vista. Y bueno, este principio encierra la verdad de que todo es dual, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, afirmaciones que son de otros tantos axiomas herméticos. Bueno, pues hablamos de nuestro gran maestro Hermes Trismegisto, el de estas grandes leyes, el fundador de esta gran filosofía egipcia, ¿verdad? Que era más allá de un estilo de vida. Explica y dilucida las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos investigadores. Hasta hoy en día, la ciencia nos explica cómo Hermes, este personaje fundador del antiguo Egipto, podía saber todo este tipo de leyes y cómo trabajar con este tipo de leyes en el día a día. Pues es muy importante saber cómo manejarnos con este tipo de leyes porque muchas veces nos cuesta vivir una vida en plenitud. ¿Pero por qué? Porque no conocemos las reglas del juego, no conocemos las reglas del universo, ¿sí? Yo he escuchado muchas terapias, he escuchado mucho medicamento, vitaminas, he escuchado una serie de cosas que son muy buenas, que son increíbles, pero si no conocemos lo básico, nada de eso podía apoyarnos, de verdad. Nada de eso podía hacer un efecto auténtico y real. Pues realmente es importante que nos conozcamos a nosotros mismos. Ya lo dijo los dichos de Tomás, que aquel que no se conoce a sí mismo es la pobreza misma. ¿Sí? Pues es importante encontrar esa riqueza interna, esa riqueza que nos conecta con el universo. A veces deseamos cosas que realmente anhelamos en la vida, ¿sí? Anhelamos cuestiones materiales, cuestiones espirituales, emocionales y de pareja, ¿verdad? Cuestiones sociales. Muchas veces no las obtenemos porque no sabemos cómo manejar estas leyes. Y aunque tengamos todas las herramientas, tengamos todas las terapias adecuadas, todas esas cuestiones que son magníficas, poderosísimas,
Pero si no sabemos las leyes universales, se van a desvanecer muy fácilmente, ¿sí? Y esta ley de polaridad nos enseña a cómo polarizar el aspecto negativo en el que vivimos. Vivimos en una tercera dimensión muy densa. Vivimos en una esfera de realidad que realmente no deberíamos de estar aquí, pero estamos aquí porque estamos aprendiendo, estamos teniendo una gran lección. Yo recuerdo que hace un tiempo yo tuve una situación bastante delicada, ¿verdad? Y la sigo teniendo. Tuve un percance y bueno, sabiendo de ese percance, que todavía sigo trabajando en ello, yo quería disgustarme, ¿verdad? Porque no era mi culpa y sin embargo estaba siendo yo el culpable, ¿sí? Estaba siendo yo la víctima de cierta forma, ¿no? Solamente que a veces las leyes trabajan de forma injusta o justa también, ¿verdad? O de forma razonable, ¿verdad? En este caso, yo estaba pensando y dije, bueno, ¿en qué momento me metí en esta situación o me metieron en esta situación, ¿no? Y vivía de cierta forma molesto, vivía frustrado, de cierta forma estaba frustrado. Y hablando de estas leyes universales, me puse a reflexionar sobre la ley de vibración, ¿no? Y la ley del pensamiento, la ley del mentalismo. Y dije, ¿en qué momento yo empecé a crear esta realidad? Realmente no es la que yo quiero, realmente no es la que yo deseo. Entonces llegó un punto donde mi alma, mi ser, me dijo, síguete molestando y vas a seguir aprendiendo desde el enojo. Síguete molestando y vas a seguir aprendiendo desde esa realidad, ¿no? Realmente muchas veces es difícil aprender y reaprender, ¿verdad? Las lecciones que la propia alma decide tomar. Muchas veces decide tomar lecciones que no son las más gratas para nosotros. Pero si no escuchamos nuestra alma, si no le ponemos atención, pues nos va a seguir enseñando y va a seguir tomando decisiones para enseñarnos de diferentes formas. Un accidente, un dolor de cabeza, una relación, un karma, ¿sí? Y sucesivamente así, ¿sí? Y son temas que son reales, circunstancias reales y que creo que tú también las has vivido junto conmigo, tal vez desde otra perspectiva. Y bueno, continuando con esta ley de dualidad, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, afirmaciones que son de otros tantos axiomas herméticos, explica y dilucía las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos investigadores y que literalmente decían, la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo sobre la realidad, ¿sí? Es muy importante cómo percibimos nuestra realidad, amigos. Es importante cómo nos manejamos en este mundo dual, ¿sí? Cómo es que nos proyectamos ante nuestra realidad en el día a día. Los opuestos son idénticos en realidad, diferenciándose en una gradación. Los pares de opuestos pueden conciliarse, los extremos se tocan. Lo que te quiero decir que no hay gran diferencia entre la oscuridad y la luz, entre el bien y el mal. No hay una gran diferencia. Estamos a un paso del bien y a un paso del mal. Vivimos en esa constante dualidad, ¿sí? Pero ¿cómo nos afecta esa dualidad hoy en el día a día? Bastante,
bastante, ya que a veces confundimos lo bueno con lo malo o lo malo con lo bueno. Y es difícil identificar en dónde realmente estamos bien o dónde estamos mal, porque el ego no nos permite ver esa realidad. Bueno, toda verdad es media falsa, etcétera. Este principio explica que cada cosa hay dos polos, dos aspectos y que los opuestos no son, en realidad, si los dos extremos de la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados entre ambos, el calor y el frío, aunque opuestos, son realmente la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados de aquella. Mirad un terremoto y tratad de averiguar dónde empieza el calor y dónde empieza el frío, o dónde termina el frío. No hay nada que sea calor absoluto en realidad, indicando simplemente ambos términos, frío y calor, diversos grados de la misma cosa, y que ésta se manifiesta en esos opuestos, no es más que los polos de eso que se llama calor, o sea, la manifestación del principio de polaridad que nos ocupa, el mismo principio que manifiesta en la luz y la oscuridad, las que en resumen no son la misma cosa, siendo ocasionada la diferente diversidad de grado entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz? Esta es la gran pregunta. ¿Dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz, amigos? ¿En qué momento empezó la luz? ¿En qué momento empezó la oscuridad? ¿En qué momento empezaron esos pensamientos, tanto positivos como negativos? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Cuál es la diferencia entre lo grande y pequeño? Quisiera saberlo. ¿Cuál entre duro y blando? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál entre duro y blando y cuál entre blanco y negro? ¿Cuál entre alto y bajo? ¿Cuál entre positivo y negativo? ¿Cuál es la diferencia de esas cosas? Pues la diferencia quizás puedas decir en una parte es oscura y otra parte es luz, pero realmente las dos partes hay grados de intensidad similares. Es lo mismo solamente desde otra polaridad, ¿sí? Cómo polarizar nuestros pensamientos positivos o negativos, cómo polarizarlos, cómo darle la vuelta al odio, cómo darle la vuelta al rencor, cómo transformar la ira, cómo transformar la pobreza, cómo transformar las actitudes negativas. Es importante saber eso, amigos. El principio de polaridad explica esta paradoja. El mismo principio opera de idéntica manera en el plano mental. Tomemos, por ejemplo, el amor y el odio. Dos estados mentales completamente distintos aparentemente. Y notaremos que hay muchos grados entre ambos, tantos que las palabras que nosotros usamos para designarlos, agradable y desagradable, se esfuman una entre la otra, hasta el punto que muchas veces somos incapaces de afirmar. Somos incapaces de realmente dirigirnos hacia esa dualidad. Tomemos, por ejemplo, el amor y el odio, dos estados mentales completamente distintos. Aparentemente, y notaremos que hay muchos grados entre ambos, tantos que las palabras que nosotros usamos para designarlos, agradable y desagradable, se suman una de la otra, hasta el punto que muchas veces somos incapaces de afirmar si una cosa nos acusa, nos causa placer o disgusto. Todas no son más que
las gradaciones de una misma cosa, como lo comprendemos claramente, por poco que meditéis sobre ello, aunque es esto. ¿Es posible cambiar o transmutar las vibraciones de odio o vibraciones de amor? ¿Es posible que podamos transmutar, transformar el odio en amor? ¿Es posible que podamos transformar la enfermedad en salud? ¿Es posible que podamos transformar la pobreza en abundancia? ¿Es posible que podamos transformar nuestra forma de pensar y de ver la vida? ¿Crees que sea posible, amigos? En la propia mente y en la mente de los demás, lo que es considerado como lo más importante por los hermetistas, muchos de los que leímos estas páginas habréis entendido apariencias en vosotros mismos y en los demás de la rápida e involuntaria transición del amor en odio y recíprocamente. Y ahora comprendimos la posibilidad de efectuar esto por medio del poder de la voluntad. Aquí hay un punto muy clave. ¿Cómo podemos, cuál es la llave? ¿Cuál es la llave para poder transformar esos estados de oscuridad, esos estados negativos? ¿Cuál es la llave? Hay muchas llaves que aparentemente ser llaves son muy buenas, son técnicas, nos apoyan, nos iluminan por un cierto estado de tiempo y después pasa todo y seguimos en la misma corriente. Todo sigue igual, todo sigue, a lo mejor hubo un cambio, pero fue un cambio muy ligero, un cambio no muy significativo, digámoslo, o fue bastante significativo, pero después se sufrió una caída, y es ahí cuando todas las personas que estaban observando ese gran cambio, esa gran transformación, se decepcionan y dicen, no que había trascendido, pero ¿por qué no es permanente esa transformación? ¿Por qué? Porque hay algo muy importante que se llama voluntad. La voluntad es algo que nada ni nadie puede trastocar en tu vida. Cuando tú tienes voluntad, puedes mover una montaña, dijo el Maestro Jesús. Dile a esa montaña que se mueva y se moverá. Cuando dice aquel que tuviera como un grano de mostaza la fe, le diría a los cerros, muévanse hacia el fondo del mar, y así lo harían. Está hablando de un ser supremo, de una llave suprema a todas, que se conecta con el amor. La voluntad del ser, la voluntad de tu esencia, la voluntad de quien tú eres en realidad. Tú no eres la pobreza, tú no eres la escasez, tú no eres la tristeza, tú no eres nada de eso. Aunque exista dentro de ti la oscuridad, eso no eres tú, solamente es parte de ti. Y bueno, continuando con nuestras temáticas, y el bien y el mal no son sino los polos de una misma sola cosa, y el ermitista comprende y conoce perfectamente el arte de transmutar el mal en el bien, aplicando inteligentemente el principio de polaridad. En una palabra, el arte
de polarizar se convierte en una fase de la alquimia mental, conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos. La perfecta comprensión de este principio capacita para cambiar la propia polaridad, así como la de los dos demás. Si uno se toma el tiempo y estudia lo necesario para dominar el arte, dejaremos de realmente sufrir y dejaremos de ser víctimas, o dejaremos de jugar roles en el universo que realmente ya están caducados. Saber las leyes universales nos permite elevar nuestro nivel de conciencia, pero no nomás nuestro nivel de conciencia, sino nos permite alcanzar una realidad mucho más plena en todo el ámbito espiritual, económico, social, intelectual, familiar, en todos los aspectos de tu vida. Vas a saber cómo polarizar las palabras negativas, situaciones negativas, cómo polarizar a través de la voluntad, a través de esa conexión con el ser divino, a través de una herramienta que se nos ha dado en esta nueva era de Acuario, la llama violeta. La llama violeta es la herramienta de la voluntad para transmutar cualquier negatividad. ¿Cómo usar la llama violeta? Muy sencillo. Te sientas en alguna parte cómoda, ¿sí? O si no puedes sentarte, simplemente imaginas una llama violeta reflejándose en la situación en la cualquiera estés. Haya sido la peor situación que hayas vivido en tu vida, a través de la voluntad y a través de la llama violeta, bañándote, irradiando esa vibración, esa radiación de la llama violeta, empapándote, desnudando tu alma y acobijándola con la llama violeta para transmutar cualquier situación, cualquiera, aún haya sido lo más negativo en el día o en tu vida, ¿sí? A través de la voluntad tú puedes transformar cualquier situación. Solamente conecta con esa llave de la voluntad para poder acceder a otros niveles de conciencia. Bueno, por mi parte ha sido todo el día de hoy. Más adelante estaré subiendo otro audio un poco más específico sobre esta práctica, una práctica que nos conecta con la luz misma y que nos permite trabajar nuestro ser interno. Por mi parte ha sido un privilegio acompañarte en este pequeño audio. Espero que te apoye y te doy las gracias. Y una vez más te invito a nuestro próximo Congreso del Misterio 2018, noviembre 3 y 4 en la ciudad de Anaheim, California, a un costado de Disneylandia. Y va a ser increíble. 7 exponentes fabulosos, 7 personas que traen herramientas poderosísimas para que nosotros podamos trascender en esta nueva etapa como humanidad. Por mi parte ha sido todo. Un fuerte abrazo y gracias una vez más. Gracias por estar aquí. Esto fue la Biblioteca
de Slomo. Un abrazo mágico. Hasta pronto.